Quiero saber si se ve. Sí, Sí se doctor, ve. Sí se sí se ve, ve. doctor. Ya, bien. Bueno, entonces nuestra clase del día de hoy es un tema muy peculiar, es un tema que así nomás no lo van a escuchar en otras especialidades, porque los únicos que hablan de discapacidad es rehabilitación. Y vamos a conversar algunos aspectos importantes que solamente le pertenecen a rehabilitación. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla los diferentes tipos de discapacidades que podemos tener en la actualidad. Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo no hemos podido dar mucho énfasis a estos tipos de pacientes y siempre lo hemos separado, y principalmente acá en nuestro país. En otros países están mucho más las aceptaciones que lo que nosotros tenemos. Como ustedes ven, hay pues discapacidades congénitas, hay discapacidades adquiridas, ¿no? De todos los pacientes. Hay discapacidades visuales, discapacidades físicas que ustedes ven acá. ¿Ven? Este es el contenido de lo que vamos a desarrollar. Vamos a hablar qué significa la persona con discapacidad, cuál es la legalidad, el marco legal, qué significa deficiencia, discapacidad, minusvalía, ¿no? Vamos a ver cómo es la discapacidad en el Perú, cuál es el organismo que lo administra. Vamos a hablar sobre la historia de la medicina física y rehabilitación, cómo es la historia clínica, cómo se llega al diagnóstico, cuál es el tratamiento que hacemos en rehabilitación, cómo trabajamos, cuáles son los objetivos, las metas de esta especialidad. De repente este es el inicio para algunos de ustedes que les gusta, ¿no? Esta especialidad. En el Perú son muy pocos los especialistas en medicina física y rehabilitación, al igual como son los geriatras, los de salud mental. Hay muy pocos, nadie quiere hacer esa especialidad. Bien, entonces, a ver si por ahí les nace la inquietud de esto. La persona con discapacidad, el marco legal, en nuestro país tenemos la Constitución Política del Perú del año 1993, mediante la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su reglamento. Esto se aprobó mediante un decreto supremo en el año 2014 y que dice que está incluido o pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, a través del Ministerio de Salud, mediante una resolución ministerial del año 2015, se aprueba la norma técnica de salud, la 112. Es una norma técnica de salud para evaluar, calificar, certificar la persona con discapacidad. Seguro que si a ustedes les preguntan, joven, doctor, ¿cómo hago para tener certificado de discapacidad? ¿Cómo hago para tener mi carnet de CONADI? Y de repente no van a saber. Es importante que ustedes sepan para poder orientar a estos tipos de pacientes, que ahora lo vamos a comentar esto. Bien, la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, en su artículo 2 define qué cosa, cómo se define la persona con discapacidad. Dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, pero lo particular es que sea de carácter permanente, que al interactuar con las diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o se pueda verse impedida de poder ejercer los derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en iguales condiciones que los demás. Eso significa pues que nosotros a veces vemos a los pacientes amputados y, y no le damos un lugar como una persona normal. Lo miramos un poco raro. Vemos a un síndrome de Down, pobrecito, ¿no? Y entonces no hay que tener esa visión, esa óptica, sino que más bien hay que incluirlos. Nos falta un poco más de cultura en ese sentido, porque desde que somos chiquitos los miramos un poco discordante a esos tipos de pacientes. Pero además de eso, en el Perú existe otra ley de la discapacidad, que es para la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
que es la ley 2964-3. Esta ley se creó en la época del terrorismo. Estamos hablando a partir del año 86, 88. Hubo una guerra aquí en nuestro país y cayeron muchos hermanos policías. A raíz de eso quedaron mutilados, amputados, muchos se murieron, parapléjicos, cuadriplégicos. A raíz de eso se creó esta ley que había que proteger. Y por esta ley, un paciente de la policía que queda amputado, le damos prótesis sofisticadas, prótesis inteligentes, prótesis eléctrica, que tienen un valor más o menos 196.000 soles. Eso no da salud, eso no da el MINSA, no. Solamente la policía y las Fuerzas Armadas por esta ley. Por eso esta ley dice que tiene el objeto de establecer un marco de protección que asegure la atención en salud, trabajo y educación del personal con discapacidad que es caído en acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio, ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La discapacidad en el Perú, en el año 2017, se hizo un censo serio. Durante ese censo, se llegó a determinar que en el Perú existían un aproximado de 3.051.612 personas con discapacidad, que equivaldría aproximadamente a un 10.4% de la población general del país. De este grupo, se llegó pues a determinar que el 48.3% tenía dificultad para ver, para caminar el 15.1%, para oír el 7.6%, ¿no? Y bueno, también se llegó en cuanto al género, de tal manera que para ellos el sexo que con mayor discapacidad tenía era el sexo femenino. Y para varones tenía un porcentaje de 43%, mientras que el de la mujer era el 57%. Esto era de acuerdo al censo, de acuerdo al INI. Le hago esto porque ahora más tarde vamos a comentar que las cosas se van a invertir, pero ya por otra forma que han llegado a determinar eso. ¿Cuál es el organismo encargado de la discapacidad? ¿Cuál es el organismo que defiende a estos pacientes? Es el CONADIS. El CONADIS, que significa Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este organismo es especializado en todas las cuestiones relativas a la discapacidad. Es un organismo público que está adscrito o que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es el encargado de regular, fiscalizar y sancionar a las entidades del Estado. Es un ente rector del Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. Es el que asegura el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad. El CONADE después realiza acciones transversales en relación a la formulación e implementación de políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Entonces, el CONADIS es el que asegura a estos pacientes. Esos pacientes discapacitados que ustedes ven en el Revaliati, que están amputados, que están en silla de ruedas, que suben para el ascensor, no es porque la institución quiera, o los que ven en algún mall, en algún supermercado, que ven un síndrome de Down, no es porque ellos quieren, pobrecito, venga, no, es porque la ley de discapacidad les obliga que el 5% de trabajadores deben ser discapacitados. Esa es la razón. ¿Y quién es el que fiscaliza esto? Este organismo que se llama CONADI. Ahora vamos a entrar a lo que es la medicina física y rehabilitación. Esta es una especialidad médica que utiliza un conjunto de procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos, agentes físicos no ionizantes, dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente
que presenta deficiencia, discapacidad y minusvalía. Bien, entonces, miren cómo es la medicina física. ¿Qué herramientas tiene? El médico rehabilitador puede utilizar procedimientos. Puede utilizar, por ejemplo, bloqueos. Puede utilizar acupuntura corporal, auriculoterapia. Puede utilizar técnicas, ¿ya? Como es punción seca, aguja seca, puede ser degatillamiento, puede hacer infiltraciones, ¿no? Métodos terapéuticos. Si un paciente tiene una hemiplegia, puede decirle, quiero que le apliques el método de Castillo Morales, el método de Boa, el método de Cruce, ¿no? Hay una serie de métodos terapéuticos que está en base a una serie de ejercicios para rehabilitar a un paciente que tiene una hemiplegia como consecuencia de un DBC. O es un paciente que tiene un problema del manguito rotador del hombro. Entonces le dice, oiga, quiero que le haga ejercicio de Codman, de Sperry, de Chandler. Son métodos terapéuticos que el médico rehabilitador tiene que saber. Y además de eso, utiliza agentes físicos no ionizantes. Cuando digo no ionizante, quiere decir que también hay ionizantes. Eso no utilizamos nosotros. Eso utiliza radiografía, utilizan el rayos X, tomografía. Ahí hay que tener hasta un protector. En cambio, en rehabilitación utilizamos nosotros magnetoterapia, láser-terapia, ultrasonido, electroterapia, que cuando hagan la práctica, ustedes van a ver todos esos agentes físicos que nosotros utilizamos. En vez de utilizar pues antiinflamatorios, una serie de cosas, utilizamos esos agentes físicos y las manos, las técnicas de los licenciados para recuperar a este paciente. ¿Dónde nace la medicina física? La medicina física nace pues en China, nace, ¿no? 2000 años antes de Cristo, mediante el Kung Fu, el ejercicio terapéutico y el masaje, ¿no? Miren, ¿cómo es? A veces inconscientemente nosotros nos golpeamos alguna parte del cuerpo y ¿cuál es la reacción? Como dices, nos sobamos. Se llama esa sobada en la pierna o en el brazo, se llama frotación. Esa frotación actúa a nivel de la piel. Y en la piel existen vasoreceptores que van a coger todos esos estímulos y por vía ascendente por la parte posterior de la médula llega hasta la parte del cerebro. Y en el cerebro está el centro del dolor, el tálamo óptico. Y ahí hace que produzca mayor producción de endorfinas. Y las endorfinas es la que bloquean el dolor. Es parecido a la morfina. Y por eso se forma, ¿no? La teoría de la compuerta. Se forma como una compuerta que todos los impulsos dolorosos que lleguen ya no llega al centro del dolor y te disminuye el dolor o te calma el dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que se utilizó. Entonces, no se olvide que la medicina física, pues, es donde utilizan el masaje, los ejercicios terapéuticos. Nació la medicina física 2000 años antes de Cristo en China mediante el Kung Fu, el ejercicio terapéutico del masaje. Entonces, en esas épocas se utilizaba mucho las actividades religiosas, se empleaba pues el agua, el sol, el aire, la tierra para mejorar todas las enfermedades. Y así, a través de la historia, los griegos también utilizaron en los templos los manantiales, ¿no? A través del agua para mejorar sus enfermos con ejercicio físico, hidroterapia y masaje. Miren cómo se ha venido hasta la actualidad, seguimos utilizando el agua mediante la hidroterapia, seguimos utilizando los masajes. En el siglo V, Hipócrates ya había tenido, ¿no?, conocimiento del empleo de los medios físicos, higiénicos y dietéticos para mejorar la salud del hombre. Hipócrates seguía utilizando el agua fría para los dolores articulares, aquellos pacientes que tenían hiperuricemia, las contracturas musculares, así como el baño marino para los eczemas y las heridas. A ver, les cuento, cuando en la selección peruana termina ya el partido, existen unas piscinas terapéuticas, pero solamente con agua fría, de tal manera que el jugador ingresa, el agua le llega hasta la altura del ombligo,
El agua fría es con la finalidad de reducir la inflamación, la contractura, para aliviarlo inmediatamente, antes que se vaya a su hotel, a su domicilio, ¿no? Entonces, desde ahí, miren cómo se utiliza para la parte deportiva, ¿no? Los romanos, a través de la gimnasia, el hidromasaje, ejercicios de estiramiento, ¿no? También lo utilizaron. Aparece ya Galeno con sus escritos sobre los ejercicios, los masajes para las enfermedades. Utilizaba el agua a través de sus diferentes baños. En la Edad Media se daba más importancia al alma que al cuerpo. Se utilizaba solo el agua y muy pocos ejercicios, porque más era la parte espiritual. Los árabes también utilizaron los ejercicios físicos y la hidroterapia. En la época del Renacimiento se da importancia a la actividad muscular. Aparece Leonardo da Vinci con sus anatomías, el uso del ejercicio físico, la hidroterapia y la natación. Vuelvo a insistir, se sigue repitiendo la hidroterapia, ¿no? Para todos los males que presentaban los pacientes. Entonces, en el siglo XVI se da importancia al ejercicio terapéutico. Aparece el primer tratado del ejercicio, donde aparece el libro del ejercicio corporal. Aparece William Gilbert, un estudioso que utilizaba la electroterapia y el magnetismo. Mire, ¿desde qué época? Que hasta ahora seguimos utilizando. Ustedes van a escuchar ahora en su práctica. Este es electroterapia, lo utilizaba Gilbert. Este es magnetoterapia, lo utilizaba Gilbert. Bien, en el siglo VII, Galileo y Descartes, el estudio del funcionamiento muscular mediante la teoría de las fuerzas y las leyes de la palanca. Se seguía utilizando en la balnearioterapia, que hasta ahora la utilizamos. Ustedes van acá al sur, hay la balnearioterapia en Huacachina, por acá por Mala, hay la fangoterapia. En el siglo XVIII aparece Hosman. Federico Hosman describe la importancia del ejercicio físico y la higiene de la vida diaria. Asimismo, en el siglo XIX se da importancia al ejercicio físico, aparece a la gimnasia, aparece el término de kinesioterapia. Si ustedes le preguntan a su papá antiguamente, cuando entraba el que le llaman kinesiólogo, antes se le decía que entre el aguatero, porque llevaba agua. Y mire cómo ha cambiado el término. Ahora se llama el kinesiólogo, la kinesioterapia, ¿no? Aparece Galvani, Volta con el uso de la corriente galvánica. Aparece Faraday con su corriente para los músculos paralizados. En el siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces se incrementaron los usos de los ejercicios físicos para todos los pacientes que habían caído en actos de guerra. Aparecieron nuevas técnicas de cinesiterapia. Se daba mayor importancia a la técnica de relajación. Aparece Sherrington, estudio de los reflejos normales y patológicos. Aparece Kabat, Hermann Kabat, con el reflejo de extensión, flexión y tónico, facilitación proprioceptiva. En el año 1917 aparece el primer ultrasonido. Ahora van a conocer cómo es el ultrasonido. En el año 1920 aparece la onda corta, cosa que ya no se usa. En el año 60 aparece el primer láser a Jubin, así como el cirujano, así como el oftalmólogo hace operaciones con láser, nosotros también tratamos enfermedades con nuestro láser. Como la historia clínica de rehabilitación. Es igual que la que se usa en medicina, sino que los signos y los síntomas que se utilizan para el diagnóstico de enfermedad es totalmente diferente a los signos y síntomas que se utilizan para el diagnóstico de discapacidad. A nosotros nos interesa mucho la discapacidad. A ver, les hago un ejemplo. Cuando un paciente está haciendo deporte y se cae con el brazo abierto y lo llevan a emergencia y va a caer con el signo de la charretera, hombro doloroso, gran impotencia, ¿no? Funcional. Entonces, hay gran dolor. Al traumatólogo le interesa la parte ortopédica, la parte traumatológica. Pero a mí como rehabilitador me interesa si hay alguna discapacidad. De repente el paciente no puede hacer extensión de la muñeca. Y miren la pregunta, señor, ¿es derecho o es izquierdo?
Eso no le interesa al traumatólogo. A mí sí me interesa, porque si el paciente es derecho y la lesión ha sido ahí, va a tener mayor discapacidad si fuera en el lado contralateral. Entonces hay una serie de signos y síntomas que son diferentes. ¿Me interesa el diagnóstico de enfermedad? Sí, pero me interesa más el diagnóstico de discapacidad. Me interesa saber cuál es la capacidad residual que ha quedado en ese paciente con la finalidad de poderlo rehabilitar, ¿ya? A los pacientes y así eliminar la discapacidad. Entonces, primero hay que identificar la discapacidad para el médico rehabilitador. Y se hace una serie de evaluaciones. Se ve al paciente de una manera integral. Hacemos evaluaciones funcional. La que utilizamos en rehabilitación es la Cruz Roja. Una evaluación física mediante el test muscular, el test articular, el test de la marcha. ¿No? Eso lo hace el licenciado en terapia física. La evaluación ocupacional mediante el licenciado o el terapeuta ocupacional. La evaluación psicológica mediante el licenciado en psicología, la evaluación socioeconómica mediante el servicio social. Esas son todas las evaluaciones que hacemos al paciente porque lo vemos de una manera integral. El diagnóstico de rehabilitación, pues, es el diagnóstico que nos interesa de discapacidad para poder determinar cómo va a ser nuestro programa de rehabilitación. En una palabra, acá vamos a definir ahora qué cosa es deficiencia, qué cosa es discapacidad y qué cosa es minusvalía. Deficiencia es una secuela patológica. Discapacidad es el aspecto funcional y la minusvalía es el aspecto social. Ahora vamos a definir qué cosa es una deficiencia. La deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Los pacientes que le han hecho una nefrectomía tienen una deficiencia. Los pacientes que le sacaron la apéndice o la vesícula tienen una deficiencia. Entonces, estos tienen características especiales. Puede ser una deficiencia temporal o definitiva. Determina una esterilización de un proceso patológico. Refleja la perturbación de un órgano. No necesariamente revela una enfermedad, ¿no? Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, una amputación es una deficiencia. Aquellos que usamos correctores visuales, lentes para poder mejorar la visión, entonces déficit sensorial, visual, auditivo son problemas que se consideran como deficiencia. Tipo de deficiencia puede ser intelectual, psicológica, de lenguaje, de audición, de la visión, musculoesquelética, viscerales, ¿no? Entonces, por favor, puede ser pregunta de examen que le puedo poner. Es una deficiencia y le pongo intelectuales, psicológica, lenguaje, ¿no? Ustedes tienen que elegir cuál de esos tipos es. Entonces, acá es donde viene la diferencia de lo que le dije anteriormente. El organismo que se llama CONADI, todas las personas que tienen certificado de discapacidad van al CONADI. Tiene diferentes oficinas. Una de las oficinas principales está en la primera cuadra de la Avenida Arequipa. Ahí van los pacientes con su certificado de discapacidad y se inscriben en el CONADI. Ellos, de acuerdo a esos datos, hicieron este estudio del año 2000 al 2014, donde ellos decían que el mayor porcentaje de discapacitados que se había inscrito eran varones en relación a mujeres. Lo que no decía el INEI. El INEI decía que había mayor porcentaje en las mujeres que en los hombres. Pero este es el CONADE. Quiere decir que aquí sí se daba la verdadera información porque tú te inscribías con discapacidad. El INEI solamente llegan en la calle y te preguntan, ¿hay alguien que acá tenga discapacidad? Entonces, pero no demuestran certificado de discapacidad. ¿Eh? Ellos también hicieron este estudio. Acá, ¿cuál es el grupo etario más frecuente con discapacidad? Encontraron que entre los 30 y 44 años, en un 22,23% estaban los inscritos. También determinaron que el paciente no tenía solo una discapacidad, sino que podía tener hasta 4 deficiencias.
¿Cuáles son las diferentes deficiencias que ellos encontraron? La musculoesquelética, en primer lugar, con un 64,72%, y luego venían de la visión con un 20,08%. ¿Qué cosa es discapacidad? Para que haya discapacidad, tiene que haber deficiencia. A ver, le voy a explicar. Para que haya discapacidad, haya deficiencia, sí. Ustedes ven un paciente amputado que está ahí sentado o está parado, si usted lo ve, eso se llama deficiencia. Cuando usted le diga, señor, a ver, camine, no va a caminar igual que un paciente normal. Cuando ya entra en funcionamiento esa deficiencia, se transforma en discapacidad. Pues, ¿se produjo esa lesión y está enyesado? ¿Es discapacitado? Sí. ¿Es deficiente? Sí. Está con yeso, pero es temporal, porque después de un tiempo de 3, 4 meses, el paciente vuelve a la normalidad. Entonces es una discapacidad temporal, no permanente. Y hemos dicho que para considerar, según la Constitución, la característica es que deben ser permanentes. Pueden ser reversibles o irreversibles. Pueden ser progresivos o regresivos. Ustedes pueden encontrar un paciente que tiene una esclerosis múltiple a nivel cerebral y le da su crisis y el paciente está hasta cuadriparéntico o cuadripléjico. Pero pasa un tiempo y nuevamente camina. Entonces estamos hablando que puede ser reversible y puede ser irreversible. Puede ser progresivos o regresivos. Representa la objetivación de una deficiencia. O sea, la deficiencia se transforma en una discapacidad. Hay tipos de discapacidades de la comunicación, de la conducta, locomoción, disposición corporal, destreza y cuidado personal. En la deficiencia, cuando alguien tiene un problema para la comunicación, se llama una, una deficiencia del lenguaje. Acá se transforma y ya se llama discapacidad de la comunicación. O sea, si yo les digo, hay una discapacidad del lenguaje, está mal dicho. Eso sería deficiencia del lenguaje. Y la deficiencia del lenguaje, cuando se transforma en discapacidad, se llama discapacidad de la comunicación. Entonces hay de la comunicación, de la conducta, locomoción, disposición corporal, destreza y cuidado personal. Esos son los tipos de discapacidades. Asimismo, el CONADIS para la discapacidad viene a ser igual a lo que es limitación. Un paciente limitado igual discapacidad. Ellos encontraron que los pacientes tenían, ¿no? Limitaciones. Con una limitación, con dos limitaciones, había hasta 4 limitaciones que tenían los pacientes. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las limitaciones más frecuentes? La número uno era de la comunicación, con un 57,96%. Y luego seguía el de la locomoción. Estas son estadísticas de discapacidad o de la limitación que hizo el CONADIS. Acá, por ejemplo, los diagnósticos de daño de mayor frecuencia que afectan principalmente a la función intelectual. Ellos encontraron que esa discapacidad o limitación de la función intelectual, ¿no? Había, como era el retraso mental, un 92%. Miren la cantidad de retardo mental que hay en el Perú, ¿no? Y luego habían otros, como era el autismo, el Asperger, alteraciones cromosómicas, pero el mayor porcentaje de la discapacidad de la función intelectual es el retardo mental. Eso es lo que tenemos en nuestro país. Luego tiene la discapacidad de la función mental, mayor frecuencia.
las epilepsias. Y está también la esquizofrenia y otras enfermedades. Mire, cantidad de epilepsia que hay en nuestro país, que es una discapacidad. Alteración de la función auditiva, ¿no? Donde están las hipoacusias conductivas o neurosensoriales, un 62.0%. Y luego venían otras hipoacusias. ¿Y cuál era de la función visual? La patología más frecuente que daba discapacidad, la ceguera de ambos ojos, con 30.0%. La ceguera de un solo ojo, 27.13%. Y la discapacidad o la limitación musculoesquelética. La mayor cantidad había paraplejías, con un 51.23%. En segundo lugar, la monoplejía. Los grados de discapacidad, a veces se hace esa pregunta, ¿cuáles son los grados de discapacidad? 3, doctor. Oiga, ¿y el cero? El cero también es un número. Entonces no se olvide, cero cuando no hay discapacidad. Uno cuando hay con discapacidad independiente. Dos con discapacidad autosuficiente. Tres con discapacidad independiente de otra persona. Acá el uso de la persona es para todas las actividades. Acá el grado 2 es autosuficiente, que utiliza a veces para algunas actividades alguna persona. La discapacidad independiente, el paciente no necesita ninguna persona de ayuda. Puede utilizar algún aditamento, un ortético, un bastón, un corset, en fin. Estos son los códigos de discapacidad, códigos de gravedad que nosotros utilizamos para determinar los diferentes tipos de discapacidades, porque lo hacemos discapacidad leve o ligera, moderada, grave, completa, ¿ya? Son lo que utilizamos en la policía para codificar a estos tipos de pacientes. ¿Y cuál es la gravedad que hay en nuestro país? Entonces, la discapacidad moderada es lo que existe más frecuentemente, con un 44.01%, y la severa un 35.65%. La discapacidad leve es muy poco, ¿ya? Este es el certificado de discapacidad. Por favor, el certificado de discapacidad es un documento muy importante para estas personas y que no tenemos que conocerlo todo. El certificado de discapacidad, el único profesional que lo puede dar es el médico de medicina física y rehabilitación. Y los sitios donde se entrega el certificado de discapacidad es en el Hospital Minsa, Hospital de Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No se puede dar en ningún otro sitio. Doctor, pero en la clínica Angamos, en la clínica X, hay un médico rehabilitador. Sí, pero no está autorizado de acuerdo al mismo. Doctor, que la municipalidad está dando. No, ese es un convenio que hace la municipalidad donde oficia al Ministerio de Salud para que vaya un grupo de personas, tanto de médicos, rehabilitadores, del CONADI, y ese mismo día le entrega hasta su carnet de CONADI. Yo necesito este certificado de capacidad para ir a inscribirme al CONADI. Entrego esto, el certificado, y me dan mi carnet de CONADI. Este tiene una serie de partes, una serie de datos que hay que adecuarlos, que hay que ponerlos. Fuera de los datos personales que tiene, acá hay que determinar, por ejemplo, diagnóstico etiológico, diagnóstico de daño, hemiplegia derecha, diagnóstico etiológico, lo que ustedes le llaman ACV, disfunción vascular cerebral. Eso me ha ocasionado esto, ¿no? Entonces, hay que hacer todo estas apreciaciones que están en el certificado. Esto lo hace el médico rehabilitador. Por eso el médico rehabilitador tiene que evaluar
tiene que calificar y certificar. Quiere decir que el médico rehabilitador tiene que decir qué grado de discapacidad tiene. Y certificar quiere decir que tienen que firmar. Al final, este documento lo sale firmando el médico rehabilitador, el jefe del servicio y el director del hospital. Y este certificado de capacidad, acá hay que determinar si utiliza algún elemento de ayuda, si puede trabajar, no puede trabajar. Mire cómo es tan importante este certificado de discapacidad. Le voy a contar. Este es un que le corresponde a usted, ¿sabes? Es un niño que nació en el hospital de la policía. Y cuando nació, el niño nace con un problema respiratorio a nivel cerebral, una hipoxia neonatal. Y como secuela quedó una hemiplegia izquierda. El niño fue creciendo, creciendo, hijo de policía, a las finales iba al colegio, todas sus demás funciones eran adecuadas. Solamente su problema era motriz. Terminó, ingresó a la universidad, quiso estudiar medicina. Estudió en la Universidad Ricardo Palma. Le dimos certificado de discapacidad y con eso lo recategorizaron para el pago. Cuando terminó de estudiar medicina, presentó un certificado de discapacidad y él escogió dónde era la plaza de internado que quería. Terminó el internado, presentó vuelta a otro certificado de discapacidad actualizado y le dieron dónde quiere ir a hacer su serum. Terminó el serum, vino la especialidad, la residencia. Como él tenía un porcentaje de menoscabo de 18%, significa que eran 18 preguntas favorables. Ingresó a la residencia. Vino a la residencia, estudió dermatología, se quedó trabajando en un hospital de salud. ¿Por qué? Porque dice la ley que el 4 al 5% de los trabajadores deben ser discapacitados. Miren todo el beneficio que hay para que ustedes tengan en cuenta. Por eso es que el médico que expide un certificado falso se somete a una sanción administrativa, sanción, ¿no? Hasta penal, administrativa, civil y penal. Penal quiere decir porque te vas al lurigancho. Seguro que te van a separar del colegio médico. Seguro que te van a suspender en tu trabajo, ¿no? Porque alguien quiere entrar a ese beneficio que tienen discapacitado y primero que tú no eres médico de la especialidad, ¿cómo vas a dar? Todos los médicos pueden dar certificado médico. Entonces hay médicos que a veces dicen, ah, ya, mira, no quiero ir a mi trabajo, ya entonces te enfermo de un gasto entero colitis y te da tu descanso médico. Eso lo puede dar cualquier médico, el certificado de capacidad. ¿De acuerdo? El médico también de rehabilitación da el certificado de incapacidad. Certificado de incapacidad ya significa plata. ¿Bien? Así que no se olviden, por favor. La minusvalía es una situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia de discapacidad que limita el desempeño de un rol normal, dependiendo de la edad, el sexo, factores sociales y culturales. Tiene una característica que es la discordancia entre el rendimiento o estatus del individuo y las expectativas del mismo del grupo que pertenece. Para que haya minusvalía, tiene que haber deficiencia, tiene que haber discapacidad. A ver, ejemplo de minusvalía. Señores, pongo un paciente discapacitado, pongo un retardo mental, un paciente hemipléjico y un paciente con prótesis de cadera. Van a hacer una carrera. Entonces, no todos van a estar iguales, pues, porque uno tendrá un problema, ¿no? Cerebral, mental, el otro es físico, ¿no? El otro es motor, y entonces en la carrera hay una desventaja. Esa desventaja es, es la minomanía, ¿ya? No se olviden. Pero en meditación trabajamos con programas. Esos programas, ¿no? Es un programa
de terapia física, de terapia ocupacional y todas esas cosas. Nos interesa mucho el diagnóstico de enfermedad, pero el que más nos interesa es la discapacidad. Hay que determinar todas las funciones físicas, psicológicas, sociales que se han perdido para poderlas mejorar o desaparecer. Trabajamos mediante programas. En rehabilitación trabajamos en equipo, un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. El que dirige el equipo es el médico rehabilitador. Recibe el apoyo de diferentes especialidades: neurología, neurocirugía, traumatología, pediatría, medicina, etc. Y también integra el equipo el licenciado en terapia física, ocupacional, lenguaje, nutricionista, ¿no? En esto. Y el objetivo y meta de la rehabilitación es recuperar el máximo de la capacidad funcional para que el paciente tenga independencia y mejore su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, psicológico, laboral, social y sexual. Hay que prevenir, disminuir y mejorar la discapacidad. La meta de rehabilitación son conseguir el máximo nivel de independencia de su paciente, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones de la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú hay un aproximado de 13% de la población que sufre de minusvalía y el 31% de discapacidad. Bien, señores alumnos, hasta acá he llegado al término de esta clase. Quisiera saber si hay alguna pregunta que quisieran hacer.